Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. El estado de California está apresurando su proceso de vacunación, anunciando el día de hoy que personas mayores de 65 años podrán recibir la vacuna contra COVID-19. El estado informó que luego de que un número de trabajadores de salud hayan recibido la vacuna, funcionarios de salud quieren que esos mayores de 65 años reciban la dosis, para de esa forma reducir el número de hospitalizados y salvar vidas. El gobernador Gavin Newsom también anunció que un nuevo sistema estará avisándole a personas cuándo es que podrán recibir la vacuna. La próxima semana, personas podrán registrarse para recibir las alertas por medio de correo electrónico o mensaje de texto. Al norte del valle, representantes del condado de Merced dicen que continúan trabajando en la primera fase de distribución de la vacuna contra COVID-19 y aún no seguirán a la fase 1B, que incluye más grupos y edades. En el caso del condado de Madera, este martes anunciaron que estarán entrando a la fase 1B, lo que permite que personas mayores de 75 años reciban la vacuna, aunque el estado ahora está pidiendo que personas mayores de 65 años reciban la vacuna. Autoridades de salud del condado de Madera dicen que están listos para seguir escalando el proceso de distribución e incluso planean llevar a cabo eventos de vacunación masivas, pero necesitan ayuda. We need volunteers to provide shots and to monitor patients, and those are clinicians that we need. But we also need volunteers to be able to help us with things like greeting and registration and verifying eligibility. El departamento está aceptando solicitudes para voluntarios. Funcionarios informaron que esos voluntarios serán elegibles para recibir la vacuna. Si está interesado, puede obtener más información en nuestra página yourcentralvalley.com. Y funcionarios de salud del condado de Fresno están incrementando los esfuerzos para que más personas sean vacunadas. El Fairgrounds de Fresno será un nuevo centro de vacunación. La meta es de que vacunen a cerca de 1,500 personas cada día. Por el momento, el enfoque seguirá siendo los trabajadores de salud, pero comenzando la próxima semana, personas mayores de 75 años podrán recibir la vacuna. Oficiales esperan el poder comenzar a vacunar a trabajadores del campo para finales de este mes. It is different in the Central Valley. Yeah. We have a significant part of ag worker community here, so we're expediting that. Autoridades dicen que centros de salud federales que cuenten con los requisitos podrán ayudar a administrar la vacuna en áreas remotas de la comunidad. Y mientras el Valle Central sigue viendo un incremento de pacientes debido a COVID-19, podría existir un poco de alivio. El Hospital Infantil Valley Children's Hospital comenzará a aceptar a pacientes menores de 25 años de edad. Representantes del hospital informaron que se han estado preparando en caso de que suceda un brote de la pandemia y aceptar a pacientes con más edad de lo normal. Es parte de su plan de ayuda y dicen que actualmente el estado está desarrollando guías para trasladar a pacientes. Por su parte, el zoológico Fresno Chaffee está tomando los pasos para proteger a sus animales. Esto luego de que unos gorilas en el zoológico de San Diego dieran positivo a COVID-19. Fresno Chaffee no cuenta con gorilas, pero el virus puede propagarse entre otros animales como leones y tigres. Mientras el zoológico sigue cerrado al público, empleados aún continúan siguiendo las regulaciones necesarias. Anytime we're in any of our animal spaces for species that we consider to be potentially susceptible, we have a full set of PPE. So we're wearing gloves, we're wearing full face coverings, eye protection. We have disposable or reusable gowns that we'll use in those areas so that we're not bringing contaminants in or out. Trabajadores del zoológico dicen que ningún animal dentro de su locación ha mostrado síntomas del virus y al comienzo de cada día, empleados se les hace preguntas en cuestión de su salud. Y expertos de salud dicen que nuevos requisitos presentados por la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades podría detener la propagación del virus. Parecido a la prueba que se debe de tomar antes de viajar a Hawái, viajeros internacionales tendrán que tomar una prueba de COVID-19 antes de 3 días de su vuelo a los Estados Unidos y mostrar pruebas negativas. Médicos dicen que si la nueva ola de casos entra al país, podría afectar al sistema de salud drásticamente. Because it can be passed more easily, that increased amount of spread can lead to those pressures on our healthcare system, rapid increases of cases that can then lead to impacts in terms of hospitalizations and, unfortunately, eventually deaths.
La aerolínea Hawaiian, que vuela a Japón, Corea del Sur y Australia, dice que apoya esta nueva medida para viajeros internacionales y le dará a saber a sus pasajeros cuáles son los nuevos requisitos. Ahora nos vamos al otro lado del estudio, donde AJ Fox nos espera con todos los cambios climáticos. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, y no muchos cambios hoy. Visibilidad es un poco problema en el Valle Central, visibilidad de 6 millas en Fresno ahora, 5 millas en Hanford, un poco menos, 5 millas en Merced, 6 millas en Madera y Visalia. Temperaturas en los 60 en el Valle Central, y satélite y radar nos muestra cielos más claros en la tarde, pero significa la niebla, especialmente en el norte del valle. En la mañana la niebla va a salir en la tarde. Temperaturas va a estar en los 60 de nuevo, 64 en Fresno, 66 en Madera, 64 en Hanford, 60 exactamente en Merced, con mucho más niebla en la mañana. Para los próximos 7 días en Fresno, parcialmente nublado o mayormente soleado cada día, después la neblina en la mañana, pero temperaturas van a estar mucho por encima de promedio, cerca de 70 grados el viernes y de nuevo el domingo. Desiree, regreso contigo. Gracias, AJ. El presidente Trump se ha convertido en el primer presidente de los Estados Unidos en enfrentar 2 procesos de destitución. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos votaron en favor de destituir al presidente Donald Trump bajo cargos de incitación a la insurrección. Esta es la segunda vez que esto sucede durante su término. Tendremos más sobre esto esta tarde a las 5 por KC24. Por otro lado, el hombre en el centro de una de las imágenes durante la protesta de la semana pasada en el Capitolio hizo su primera aparición en un tribunal. El residente de Arkansas, Richard Barnett, fue captado en una imagen sentado en el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La imagen rápidamente se volvió viral y no tomó mucho tiempo para que el hombre fuera identificado. El hombre de 60 años se entregó a las autoridades el pasado viernes, y este martes Barnett se presentó en un tribunal enfrentando varios cargos criminales que incluyen el entrar a un edificio restringido con una arma y de una manera violenta. En otras notas, los Estados Unidos ha ejecutado a la primera presa en más de 6 décadas. Lisa Montgomery, la única mujer condenada a muerte, murió por inyección letal esta mañana en Indiana. Es la primera presa de morir de esa forma en los Estados Unidos desde 1953. En el 2001, Montgomery viajó de Kansas a Missouri, en donde estranguló a una mujer embarazada de 23 años y sacó su fetus e intentó hacerse pasar como la madre del bebé. El abogado de Montgomery dice que la ejecución no fue justa luego de que otras mujeres que han cometido el mismo crimen y no han enfrentado la pena de muerte. En otras noticias, autoridades siguen tras la pista de los presos que escaparon de la cárcel del condado de Merced. Por el momento ya han podido rearrestar a 3 de los 6 presos que escaparon. Fabián Román y Andrés Rodríguez fueron arrestados cerca de San Diego este martes por la noche, mientras Edgar Ventura fue arrestado en Firebaugh. La búsqueda de los 3 otros continúa. Supervisors in the CEO's office have been very supportive and have given me everything I need to make sure that we catch these guys and moving forward to a possible faster new jail setup. Los 3 prófugos son considerados armados y peligrosos. El Servicio Mariscal de los Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta $5,000 por preso. Si usted tiene información sobre su paradero, comuníquese al 911. En otras cosas, 3 personas lograron escapar de un incendio esta mañana. Las llamas se registraron eso de las 3:30 en el área de Maple y University en la ciudad de Fresno. Al llegar a la escena, bomberos encontraron humo saliendo de la ventana y puerta principal de la vivienda. 2 mujeres y un hombre lograron escapar. La causa del incendio se investiga. En otras notas, la iglesia Adventure Church ha enviado un mensaje sobre su plan de compra del teatro Tower Theater en Fresno. El pastor Anthony Flores dice que algunos han mostrado su preocupación en relación con el impacto financiero al área, pero dice que no hay nada de qué preocuparse. Hey, church folks love to eat. We were going to patronize all of the places down there, especially after Sunday mornings. How many of us know that go to Adventure Church? We've often said, man, we got to beat other people there because we want to be first in line.
Flores dice que la iglesia quiere formar parte de la mejora de esa zona y dice que seguirán permitiendo que sucedan eventos en el teatro, pero que un bloque del domingo será dedicado para servicios religiosos y que el edificio seguirá disponible para que el público lo rente. La representante de la Oficina de Votaciones del Condado de Fresno, Brandy Orth, se estará retirando. Orth reveló que estará mudándose a Carolina del Norte para poder ayudar a cuidar a un miembro de su familia. En un correo electrónico informó que se siente orgullosa de las nuevas innovaciones durante las elecciones de este noviembre. Su retiro sucederá el 28 de febrero. Así vamos a finalizar esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.